que digan hola los que estén por aquí. Hola, hola. Yo soy Carlos, estoy aquí peleando. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer una introducción muy breve, que es la que está aquí ya en las jornadas, y como ya habéis visto de la mesa anterior, os cederé el paso para que os presentéis un poquito. Podemos, bueno, si ya tenéis como alguna idea de lo que os gustaría tratar, se podéis iniciar con estos, pero nosotros también tenemos algunas preguntas con las que podemos empezar este tema tan candente. Entonces, bueno, Jorge Rendón es director del área de ciberacoso de APAE, perdón. María Jesús López es la cofundadora y directora de Mi Huella Digital, con la que hemos trabajado también, nos han formado a nosotros, al diorama, estamos muy contentos. Después está Carlos Lagarón, que es creador y responsable de Infoacoso. Y por último, José Ramón González, que es oficial de policía aquí de la Policía Municipal de Madrid. Entonces, bueno, si os parece bien, por orden, te cedo la palabra a ti, Jorge, y nos comentas un poquito más. Y vamos siguiendo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a estas quintas jornadas. Y bueno, como comentaba Isabel hace un momento, yo soy el director del área de ciberacoso de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Es una asociación civil que lleva 20 años, justamente este año estamos cumpliendo el 20 aniversario de AEPAE, y bueno, tenemos a lo largo de estos 20 años hemos visto la evolución del acoso escolar, el acoso escolar tradicional, y cómo se ha convertido, cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido modificando y llegando obviamente al canal digital. Nosotros, dentro de las actividades que hacemos, tenemos un plan nacional. Este plan nacional es un plan en el que intervenimos colegios, institutos, hacemos una serie de... Es toda una metodología que AEPAE tiene, en donde, por supuesto, la parte de ciberacoso está muy presente. Tenemos campamentos de verano para víctimas severas también de acoso y ciberacoso. Son campamentos de verano que hacemos en el mes de julio, y lo hemos hecho ya desde hace 8 años con resultados muy interesantes. Tenemos campañas nacionales con algunas marcas en las que estamos desarrollando, sobre todo campañas de prevención en torno al fenómeno del ciberacoso y de la violencia. Y la asociación tiene una red de psicólogos, que es la psicored de AEPAE, psicólogos y psicólogas especializados en temas de acoso y ciberacoso escolar. Entonces, es básicamente lo que hacemos. En mi caso, yo dirigí una asociación civil hace algunos años en México, y teníamos una perspectiva nacional e internacional en donde hablábamos de la prevención de la violencia en Internet, y hacíamos jornadas internacionales con el tema de la violencia en Internet, que por supuesto, como lo han dicho en las intervenciones anteriores, ha evolucionado muchísimo, ¿sí? Ha evolucionado, y ahora lo iremos viendo, viendo cómo ha evolucionado y de qué se trata el acoso, el ciberacoso y algunos temas de violencia. Yo me presenté así brevemente, no sé si era por ahí un poco, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Está estupendo. Entonces, si te parece bien, le paso la palabra a María Jesús, que se presente, y así sabemos quiénes somos todos. Estupendo, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, y muchas gracias a todo el equipo de Ciberconecta por contar un año más con mi presencia en estas jornadas y con nuestro proyecto, ¿no? que está estrechamente relacionado con este tema y este gran reto al que todos los actores que estamos preocupados y ocupados por proteger a los menores del entorno digital, pues nos involucramos día a día, ¿no? Mi nombre es María Jesús López, soy cofundadora de You Forget Me, que You Forget Me es la sociedad que está por detrás de la iniciativa Mi Huella Digital.
nosotros nos fundamos en el año 2021 y en el año 2021 lo que empezamos a desarrollar es soluciones tecnológicas para que el propio ciudadano pudiera gestionar su privacidad en Internet, ¿no? Poder de una forma sencilla pues tener el control de todo aquello que le identifica en Internet y que pueda gestionar sus derechos de protección de datos en base al Reglamento General de Protección de Datos de forma automática. Debido a esto empezamos con este proyecto. La idea, sí es cierto que You4Get Me nació directamente porque a los propios fundadores nos preocupaba el uso que hacían de dispositivos pues nuestros hijos en edades adolescentes y preadolescentes. Y bueno, pues éramos personas que siempre hemos estado ligadas mucho al mundo de la tecnología y siempre pues recibíamos consultas de familiares, de amigos, sobre todo en la época de la pandemia, que fue donde surgió la idea de, oye, pues, ¿qué sucede cuando suben una fotografía de mi hijo al que le están insultando, le han hecho un meme, le han hecho un sticker? Y eso en esa época no era tan común como ahora, ¿no? Que después lo trataremos. Entonces, pues empezamos siempre con la idea de ayudar a la sociedad a entender los retos tan importantes que hay en la protección digital de los menores. Creamos Mi Huella Digital como un portal de concienciación, donde ahí pues empezamos con el desarrollo tecnológico que teníamos, pero esa parte siempre ha sido de sensibilización, donde aportábamos recursos gratuitos a familias, a centros educativos, etcétera. Y en el año 2022 pues vimos que el gran reto principal se encontraba también en los centros educativos, ¿no? Nació una figura que se llama el Coordinador de Bienestar y Protección del Alumnado, que tiene que velar por la protección de los menores ante cualquier tipo de violencia, tanto física como digital, y pues se encontraba pues un poco solo en este aspecto para poder abordar todas las funciones y responsabilidades que le exige la ley, y decidimos pues adaptar nuestro programa, o sea, unir la plataforma de concienciación y sensibilización que ya teníamos con el equipo experto que teníamos con la tecnología, y adaptar la tecnología para ofrecer una solución a los centros educativos con un objetivo claro, que era incrementar el bienestar de los menores en el entorno digital y garantizar su protección. Entonces, pues de ahí nace esto, y a día de hoy pues ya estamos implantados en más de 200 centros educativos y trabajando a diario, sobre todo con nuestro objetivo siempre en mente, que es salir de algunos rankings que vamos a hablar, que estamos ahí España posicionado y que no nos hace sentir nada orgullosos, y entonces pues tanto nosotros como todos los que estamos aquí y vosotros desde Ciberconecta, pues lógicamente tenemos que hacer fuerza y todos remar en la misma dirección. Así siempre en equipo se llega más lejos, ¿no? Así que nada, mi presentación hasta aquí. Pues muchas gracias, María Jesús, muy interesante los dos. Y nada, le doy paso a José Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, igualmente, muchas gracias por invitarnos, por procurar que estuviéramos aquí. Estamos muy agradecidos. Estoy desde casa, por eso no estoy ni con el uniforme ni nada de eso, porque este no es mi horario, pero vamos, encantado igualmente de estar aquí con todos nosotros. Desde Policía Municipal tenemos una figura específica que es el agente tutor, que lleva funcionando en Madrid desde el año 2001-2002, que es un policía especializado en menores. Lo digo también un poco por aquellas personas que no conozcan la figura. Entonces, se trata de policías municipales especializados en todo lo relativo al ámbito del menor desde tres perspectivas de trabajo. Trabajamos en prevención, protección y reforma. Lo digo rápido y reforma es lo que más se conoce de la policía, que es trabajar con menor infractor, con menor que comete delitos, pero hay que tener en cuenta y recordar que en España la mayoría de edad penal comienza a los 14 años, con lo cual muchas de las acciones realizadas con el acoso escolar son anteriores a esta edad. Es más, en nuestra experiencia, la mayor parte de los hechos relacionados con acoso escolar son en quinto, sexto de primaria, primero y segundo de secundaria, que es precisamente la edad previa a la imputabilidad penal. Con lo cual, las herramientas tradicionales del trabajo policial en reacción penalmente no funcionan. En el ámbito civil darán derecho a las indemnizaciones que haya lugar, pero en el ámbito penal esa responsabilidad no es exigible a los menores, que es un punto muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Y luego trabajamos otras dos vertientes, que es la protección y la prevención. La protección en cuanto a hacernos cargo de menores que están en situaciones de riesgo o de desamparo, y la prevención, que es lo que yo sobre todo coordino, que es el tema de, como les digo a ellos, anticiparnos a las cosas, evitar que pasen cosas malas en relación a la experiencia que tenemos de ellos. Tenemos un entorno de 265 agentes tutores, es un número variable, pero está en torno a eso, porque los tenemos repartidos en todos los distritos de Madrid, en turnos de mañana y de tarde, y se ocupan, pues, como bien digo, de todo lo relativo al ámbito del menor en esos tres factores. En cuanto al ámbito específico del acoso escolar, tenemos programas específicos de prevención del acoso en cuanto a sensibilización, en cuanto a charlas sobre acoso escolar,
y bueno, pues todo lo que nos puedan pedir en cuanto a asesoramiento, gestión, problemas que puedan tener un centro educativo, padres, madres que están preocupados por este tema. Y además tenemos otro programa específico que se denomina Zonas Libres de Acoso. En esto tampoco es que seamos novedosos porque está muy inspirado en un producto del ámbito anglosajón que es el Bully Free Zones, traducido literalmente Zonas Libres de Acoso, pero que vimos que era una terminología que enganchaba y que atraía la atención y que básicamente lo que hacemos es situarlo precisamente en una situación anterior al acoso escolar, porque ahí lo que más buscamos es la mentorización, lo que buscamos es la implicación de los propios menores en la resolución de los problemas que les afectan a ellos, con lo cual lo que hacemos aparte de una sensibilización es formar a grupos específicos elegidos por los propios alumnos de personas que ellos consideran que tienen especiales dotes, especiales características o son personas carismáticas con proyección dentro del grupo para ayudar a sus compañeros a prevenir situaciones de conflicto que si no se abordan podrían dar lugar a acoso escolar. Y el acoso escolar en toda su amplitud, porque el acoso escolar, Internet es como la vida, todos tenemos una vida física pero también tenemos una vida cibernética, esa proyección en la vida cibernética que no es, dices, vida real frente, no, real es todo, porque aunque te acosen cibernéticamente, produce efectos reales en tu salud, en tu organismo, en tu persona y en tu desarrollo humano. Con lo cual tratamos de abordar todo eso, estamos muy contentos hasta ahora con los resultados obtenidos, con los centros en los que estamos, creemos que es la vía, sobre todo en ese ámbito previo a la imputabilidad penal, y bueno, luego si eso voy contando más cosas por no abarcar más espacio. Así que lo he dicho, muchas gracias. Muchas gracias, José Romero. Muy interesante todo lo que decís todos. Pero bueno, ya le doy paso a Carlos, que por favor, preséntate. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha, verdad? Sí, perfecto. Bueno, yo soy Carlos Lagarón. Yo soy el fundador y responsable de infoacoso.es. Es una herramienta que creé de forma personal hace unos 13 años. Más que nada porque bueno, asistí a unas jornadas de seguridad y de ámbito familiar en Valdemoro, organizadas por Guardia Civil y por una entidad que se dedican a dar charlas y jornadas anualmente, que es por una red más segura. Y bueno, es una herramienta, al final Infoacoso lo creo como herramienta de información para familias y menores que están involucrados en estas lacras que son el acoso y el ciberacoso. ¿Por qué? Porque hace años no había nada donde consultar, Policía Municipal no tenía esta información ni esta formación, Guardia Civil estaba empezando con ello, Policía Nacional no tenía equipo de menores dedicados a ello, es decir, al final estas familias hace 15 años estaban solas ante el mundo y ante estas lacras que son el acoso y el ciberacoso. De ahí nació Infoacoso. Y al final Infoacoso es nuestra cosa, que es la unión de herramientas como AEPAE, con la cual yo colaboro desde hace años, porque además es una asociación que funciona, como bien decía Jorge, yo he estado en los talleres, en los campamentos de verano, he visto cómo esos chavales entran y cómo salen, he visto a las familias cómo reciben a sus hijos el domingo que van a recogerlos y es tremendo. Tenemos también colaboración, evidentemente, con Mi Huella Digital, con María Jesús, que es herramienta imprescindible, sobre todo para el tema de formación, como lo que estaba comentando, para el tema de coordinadores, pero luego aparte, al final estos 13 años llevan a uniones con asociaciones de toda España, todas en Cataluña y demás, porque el acoso escolar no es una cosa solamente de Madrid, es una cosa a nivel mundial. O sea, y además en cifras, las hace muy poquito, que estuve en el programa 59 segundos en Televisión Española, salieron cifras estimadas de acoso escolar. Decían que en España teníamos aproximadamente unas 256.000 víctimas de acoso escolar. Pero bueno, al final son todo cifras estimadas, porque datos reales no hay, porque el acoso escolar no es delito, el ciberacoso sí, y los datos que tenemos son del Ministerio del Interior. Entonces, bueno, pues un poco esa es la presentación. Yo, aparte, evidentemente, esta no es mi dedicación. Evidentemente, yo tengo mi trabajo, yo soy técnico superior en electrónica de comunicaciones, trabajo para una empresa de seguridad, para una gran empresa de seguridad, en un departamento técnico, colaboro con la fundación de esta empresa también. Y ya digo, pues en los tiempos no libres los dedico, evidentemente, a prestárselos a mi familia y a estar en la clase.
Pues muchas gracias a todos. Y bueno, veo que María Jesús ha levantado la mano. Yo sí que estoy a pasar el turno y creo que además tú has comentado antes de un ranking que creo que quizá puede estar relacionado y se puede tratar un poco ahora de estos rankings, cómo estamos y qué recursos tenemos para dejar de estar ahí y qué hacen en otros sitios para ver cómo se está llevando, porque esto es algo tan, el ciberacoso, o sea, el acoso no, pero el ciberacoso quizá es algo que es relativamente nuevo y quizá necesitamos también aprender de las cosas que funcionan en otros sitios. Entonces te paso la palabra. Isabel, sí, efectivamente iba por ahí, por lo que estaba comentando Carlos, que con toda la razón del mundo, que no existen estudios e informes que hacen pues distintas instituciones, ONGs, etcétera. Y hay una en concreto, una estadística que ya la traje el año pasado a estas mismas jornadas, y era, en ese momento se situaba España dentro de una organización, una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras, que hace un estudio anual, ¿vale?, de este tipo de situaciones de acoso y ciberacoso, y saca un estudio todos los años. Y el año pasado, en el 2024, decía que en el 2023 estábamos en el 3er puesto a nivel mundial, ¿vale? Bueno, pues ya ahora, a inicio del 2025, ha salido el informe de 2024, donde del 3er puesto a nivel mundial y 1er puesto a nivel europeo que estábamos, nos hemos pasado y nos hemos llevado la medalla de oro y somos el 1er puesto a nivel mundial. Estamos por encima, o sea, por delante de Estados Unidos y de México. O sea, fijarse con la diferencia de dimensiones que tenemos de población, estas cifras son espeluznantes, ¿no? Y hablan pues de millones de casos. Sí es verdad que engloba tanto acoso físico como ciberacoso, ¿vale? Estas estadísticas no es específica de ciberacoso, para que quede claro. Y es una de las cosas que nos preocupa más, que por una parte lo veo hasta positivo. Os explico por qué. Positivo porque cuando hay esa expresión de que hay acoso escolar o de que hay ciberacoso, es porque las familias, los centros educativos, los propios menores están denunciando, ¿vale? Entonces, de ahí, lógicamente, están verbalizando que esas situaciones las están viviendo. Entonces, por una parte, es como que me enorgullece que la parte de concienciación y sensibilización entre todos la estamos haciendo bien, es decir, ya estamos denunciando. No significa que a lo mejor tengamos más que Estados Unidos, pues quizás que denunciamos más que Estados Unidos, ¿no? Y nos sentimos más protegidos pues con todos los actores que intervienen en nuestra protección. Y ese es el dato que quería aportar, porque me parece muy llamativo, porque cada vez que lo trabajamos en los centros educativos, tanto con los coordinadores como con las familias, incluso con los menores, se lo decimos, pues se le quedan las caras de asombro, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo es posible que España, con las dimensiones que tiene, comparado a nivel mundial con otros países, tengamos este dato, ¿no?, tan espeluznante, ¿no? Y es una cosa que es lo que nos hace movernos cada día. Creo que por ahí tenía una manita levantada, creo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer una precisión un poco respecto a ese dato, esa información. Yo creo que ese dato no es del todo preciso. La organización Bullying Sin Fronteras no precisamente está muy es una fuente, sí, efectivamente. No es una fuente totalmente en general, es decir, no hay otros datos que refuercen esto, etcétera. Entonces, sí es un problema, sí definitivamente es una problemática. Yo creo que hay cosas que debemos de tomar en cuenta para poder prevenir y para poder intervenir en esto. Y yo empezaría con el tema de la palabra, de la definición, ¿no? Y me refiero en principio a las definiciones, porque a veces utilizamos términos, en general, la gente utiliza términos ciberacoso, ¿no? Nosotros hemos hablado de ciberacoso, pero el ciberacoso como tal es cualquier forma de acoso que se produce a través de medios digitales y que puede ser hacia adultos, ¿sí? Y que puede ser hacia menores. Hay que diferenciarlo del ciberacoso escolar, por ejemplo. El ciberacoso escolar se deriva
del acoso tradicional, y además no nada más del acoso tradicional, porque ya hay nuevas formas, y eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, hay otro término que engloba más, y el ciberacoso y el ciberacoso escolar están dentro de la violencia que se produce en Internet, ¿sí? Dentro de la violencia en Internet pues hay delitos, y seguramente ahora José Ramón nos podrá hablar de los delitos que se dan en materia de Internet. Pero sí es importante diferenciar eso, y además es importante diferenciar que hay otro concepto que a veces se mezcla con todos estos, que es el concepto de ciberseguridad, ¿sí? Y a veces se habla de, sí, el concepto de ciberseguridad, de lo que implica de cambiar una contraseña, de no compartir contraseñas con otras personas, que esto es muy importante y a lo mejor puede derivar también en situaciones de violencia, pero tiene que ver con un entorno un poco distinto, ¿no? Entonces hay que ver eso para ver de qué manera lo podemos intervenir. Incluso nosotros vemos que el mismo concepto de acoso o bullying, ¿sí? En España de pronto se utiliza indiscriminadamente, ¿sí? De pronto los niños ante cualquier situación... Los niños y los padres, ¿eh? Y los padres, sí, claro. Y de pronto yo tengo un hijo que llegó un día y me dijo, papá, me estás buleando. Eso cuando lo regañé, cuando le llamé la atención, me dijo, me estás buleando, me estás haciendo bullying. Pues no. Entonces, por eso yo quiero primero tomar en cuenta esta parte de las palabras, de los términos, porque evidentemente hay muchos más. Estos son algunas de las definiciones, pero cuando empezamos a hablar de violencia digital, empezamos a hablar de doxing, empezamos a hablar de grooming, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ver con situaciones con niños, porque el grooming tiene que ver con adultos que se disfrazan de niños para poder acosar. Y de esto tenemos un montón de palabras y montones de términos que son nuevos y que desafortunadamente ni padres ni profesores conocen, ¿no? O conocemos del todo. Fíjate, Jorge, disculpa que interrumpa, cortito para que los demás compañeros puedan hablar, porque yo me puedo pegar aquí y me tenéis que cortar. Que sí es importante lo que estás diciendo de estos términos que se utilizan, porque cuando hablamos, una de las cosas que le explicamos siempre a las familias de los colegios es que le definimos muy bien lo que es el ciberbullying o lo que es el ciberacoso, ¿no? Que tiene que ser algo entre iguales, entre menores, entre iguales, dentro del acoso escolar, del ciberacoso escolar, que tiene que tener una recurrencia, una frecuencia. Les explicamos que no porque a mi hijo le hayan dicho tonto una vez a través de Instagram, podemos ir a llamar a la puerta del coordinador de bienestar o del centro para pedirle que asuma sus responsabilidades, porque no es un ciberacoso, la ley no te dice que tengas que notificar esa serie de cosas, sino tendríamos que, cada vez que algún niño le dice a otro en el patio tonto, pues tendríamos que activar el protocolo que tuviéramos en el centro, ¿no? Y en relación con lo que decías de todos estos términos, una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado muy bien en los colegios y que les aportamos a las familias dentro del programa es el diccionario de accidentes digitales, que nosotros le llamamos. Entonces incluimos las definiciones de forma muy sencilla de todos estos términos: sexting, grooming, stalking, doxing, todo ciberbaiting, todos los que te puedas imaginar que ellos pueden escuchar. Y además hay una cosa que hacemos también que les encanta y que lo agradecen mucho, es el diccionario del lenguaje de los adolescentes en Internet, ¿no? Que al final, pues, me están stalkeando. Eso lo dicen mucho, me están stalkeando, que stalkeando viene de stalking, pero que stalking es un delito, ¿vale? Cuando tiene un fin, un objetivo de un acoso físico a una persona a través de una ubicación en redes sociales, ¿no? Entonces, les explicamos todos estos términos y a los niños también les decimos, oye, cuidado con lo que decís. Como tú decías, ¿no? Oye, mi hijo me dijo, me está buleando. Y están confundiendo ellos mismos términos, y es simplemente porque no tienen claro las definiciones y se escudan a que ahora mismo todos somos muy conocedores de nuestros derechos y lamentablemente muy poco de nuestros deberes. Y eso les pasa a los padres, a los niños, a los adultos y a cualquier persona en general, ¿no? Sabemos mucho de nuestros derechos, pero nuestros deberes, no sabemos que los derechos míos son los derechos del otro, porque es mi homólogo, ¿no? En ese caso. No sé si José o Carlos queréis añadir algo a lo que acaban de decir vuestros compañeros. Si no, ahora os doy el paso. Y también os preguntaría, porque como se han hablado, es verdad que hay muchos términos. Ahora, para
hablar todas estas cosas, ¿no? Y todos tienen diferentes matices. Sí que os quería preguntar, ¿cómo hace, o sea, quizá podemos iniciar por lo que ¿qué es violencia? Cuando vosotros consideráis que se está ejerciendo violencia por internet, ¿no? Porque a veces la violencia física muchas veces está asociada como al cuerpo y es fácil detectarla, ¿no? Igual que ha pasado con el tema del consentimiento, que era como más complicado, pues ahora cómo es la violencia, ¿no? Por internet, cómo vosotros la explicáis. Y después me ha llamado mucho la atención que José Ramón decía que la gran mayoría de los casos que van de ya sea acoso escolar o ciberacoso son antes de la edad de los 14 años. Y yo quería preguntaros a los demás que estáis trabajando también en otros ámbitos, quizá fuera, o sea, si también habéis visto ese gap o también tenéis muchas víctimas que ya tienen una edad superior y entonces puede ser que es que el enfoque que se está dando en esa edad es distinto y entonces quizá no hay una demanda o no participan los padres por la edad que tiene la persona. O sea, si realmente vosotros también estáis notando que todo se queda antes de los 14. Porque me ha resultado como muy chocante con 15, 16, 17 no pasa estas cosas en los institutos, en el bachillerato. Entonces, por eso lanzo la pregunta. Bueno, puntualizar que no es que haya dicho que no se produzca después de los 14. No, que hay mucho menos. De los que no se producen antes. Y ahí no tenemos las herramientas tradicionales de persecución del delito, porque son inimputables, pero no que no se produzca después. Vale, sí, cierto, muy cierto. Gracias por el matiz. Bueno, aquí sí podríamos añadir que efectivamente que son inimputables, pero sus tutores legales, sus padres, sí van a tener unas responsabilidades asociadas a los delitos que cometan en este entorno digital por sus hijos menores de 14 años. A partir de 14 años ellos son, como bien decía el compañero José Ramón, tienen ya una responsabilidad penal que está adaptada a la edad del menor, es decir, únicamente una responsabilidad penal pues con una serie de características adaptadas a su edad, que se incrementa esta responsabilidad a partir de los 16 años, ¿vale? Pero que, lógicamente, pues hasta los 18 años los padres van a tener que asumir las responsabilidades de los delitos que cometan. De hecho, ya hay sanciones a través de la Agencia Española de Protección de Datos que interpone a los padres o tutores por las ciberagresiones que cometen sus hijos, ¿no? Al final es un término ambiguo, ciberagresiones, ¿no? Hemos visto sanciones de 10.000 euros a una familia porque su hijo creó un perfil de Instagram suplantando la identidad de un compañero de clase, ¿vale? Hemos visto sanciones de 5.000 euros pues porque un niño de 16 años le reclamaba imágenes sexuales a una menor de 13 años. Entonces, esto está ocurriendo y por eso recalcaba antes en el que hay muchas veces que las familias es que no conocen cuáles son sus responsabilidades tampoco, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que tanto el colegio como la familia como los menores conozcan cada uno en su situación, en su estado, en la etapa en la que se encuentra, qué responsabilidad tienen pues de las acciones que se cometan, sobre todo cuando vulneran el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen de otro menor. De hecho, ahora que preguntabas, Isabel, respecto a qué se considera violencia digital, violencia en Internet, bueno, en principio sí hay una intención o el resultado de causar daño, ¿sí? Esto por un lado, daño a otra persona. Es decir, puede haber un daño reputacional, un daño emocional, un daño psicológico o incluso un daño físico, ¿no? Que de pronto lo que decíamos, de pronto conviven estas dos esferas, ¿no? Por el otro lado, cuando se vulneran derechos fundamentales, ¿sí? Como intimidad, como dignidad, libertad de expresión, igualdad, ¿sí? Es otro de los puntos en donde se considera que hay violencia. El uso del entorno digital como un medio para ejercer control, por ejemplo. Este es otro de los puntos. Control, humillación, amenazas. Y una de las palabras que tenemos y que causa mucho daño en estos jóvenes es que esta parte de exclusión, ¿sí? Y la exclusión es muy complicado en términos, en las charlas anteriores hablaban de que de pronto los adolescentes adolecen, es decir, carecen de algo. Yo diría que actualmente hay muchas personas, estamos como adolescentes digitales.
Es decir, adolecemos de todas estas terminologías, de todos estos conceptos, de todas estas interpretaciones de códigos nuevos, ¿sí? Y lo veíamos incluso ahora con una serie de Netflix, en donde lo que sucede realmente es una falta de interpretación de los códigos. No tenemos esos códigos de los jóvenes. Entonces, no sabemos cómo se está configurando, ¿sí? La interacción entre ellos. Sabemos que dentro de la pirámide, de esta pirámide de Maslow, la necesidad de reconocimiento, de estar incluido en un grupo social, es como el agua para los adolescentes. Entonces, por eso la exclusión, por eso la violencia en Internet, la violencia digital hacia los jóvenes se vuelve tan complicada y es tan peligrosa, porque si en adultos, lo comentaba también la periodista que estaba en la mesa anterior, en adultos se vuelve muy agresivo, es terrible en términos de daño psicológico. Para un joven o para un niño, pues es totalmente desastroso, ¿no? Vale, sí, no, continúo yo. A ver, bueno, un poco también retomando el hilo de la violencia, por empezar por esto último que has dicho, Jorge. Nosotros, terminológicamente, sí que diferenciamos entre violencia y acoso, porque es lógico en el sentido de que no toda violencia es acoso escolar, sobre todo dirigido a papás y a mamás, porque muchas veces dicen, a mi hijo le están haciendo bullying, a mi hijo no sé qué. No, tu hijo lo que tiene es un conflicto mal resuelto y lo está resolviendo a través de la violencia. Y esa violencia puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser física. Hay un montón de formas de exteriorizar esa violencia y tenemos un problema, que es que el umbral de frustración de nuestros niños, niñas y adolescentes pues está muy bajo y enseguida rompen porque no saben, no tienen herramientas para solucionar cosas. Y en ese sentido, desde el punto de vista preventivo, sí que queremos trabajar mucho, sobre todo, el dotarles de estas herramientas y de este trabajo para gestionar los conflictos. Una de las cosas que solemos decir cuando vamos a dar las charlas sobre acoso y de prevención del acoso escolar y dotarles de herramientas para resolverlo y creamos estos grupos de mediación entre iguales y de mentorización entre los propios chavales, es primero, tenemos un problema de adultismo, no adultismo en el sentido de injerencia de los adultos en la resolución de los problemas por parte de los menores, porque no sabemos a qué edad están capacitados para empezar a autogestionarse ellos mismos y dotarse de herramientas para resolver los problemas. Evidentemente tenemos que estar ahí tutorizándoles y ayudándoles, pero muchas veces les damos todo resuelto y no les acostumbramos a afrontar sus propios problemas. De ahí que seamos tan partidarios de empezar a crear todos estos grupos para que entre ellos mismos empiecen a tener esta costumbre de solucionar y de intentar atajar sus problemas, ¿no? Sobre todo, y hacemos mucho hincapié en el tema de la gestión de la violencia, ¿de acuerdo? Porque es que, además, esto hace ya muchos años, me acuerdo en un instituto de Vallecas, no, en un CEIP, era uno de primaria, me decía una directora, dice, aquí acoso escolar no tenemos. Dice, aquí lo que tenemos es muchísima violencia. Dice, aquí es que todo el mundo lo soluciona todo a través de la violencia. Y me encantó porque lo tenía, no, me encantó relativamente, claro, porque lo tenía muy claro, es decir, es que luego cuando te pones a trabajar en ello, por lo menos a nosotros desde nuestro punto de vista, son gradaciones del mismo problema. Es decir, a mí me interesa hasta cierto punto una definición de lo que es acoso escolar y no voy a discutir con nadie sobre lo que es y lo que no es. Me interesa como definición terminológica, pero sobre todo me interesa que no haya violencia. O sea, yo realmente, a través de la prevención, lo que busco es que no tengamos problemas con estos chicos el día de mañana y que acostumbren a resolver sus problemas, ¿no? Entonces, el primer paso y el más importante es empezar a cambiar todo este tema del umbral de frustración y de las herramientas que tienen para manejar sus problemas. Está muy bien a través de la Ley Orgánica 8/2021, que se creó la figura del coordinadora de bienestar, al que habéis aludido, que me parece genial. Además, en Madrid se ha puesto en marcha muy rápido. Se ha puesto en marcha muy rápido en los centros educativos, pero en esa misma ley habla del delegado de seguridad que debería estar en los centros deportivos, que es otro de los focos de violencia entre adolescentes y jóvenes y que todavía no se está desarrollando, que yo sepa convenientemente, ya veremos qué pasa, y que también es un foco de desarrollo del acoso escolar. Porque el acoso escolar normalmente empieza en estos conflictos mal gestionados y que no se solucionan. Perdóname, José Ramón, sobre lo del delegado que has comentado, por comentarte, esto irá pasando, ¿no?, a través de todas las comunidades autónomas. Ya en Andalucía el mes pasado todos los centros educativos, deportivos y de ocio recibieron una carta, un comunicado, donde antes del 1 de julio del 2025 tienen que estar nombrada esta figura del delegado de protección de menores, en el que el presidente del club, centro de ocio y deporte, lo que fuera, tiene que firmar
y presentar un anexo firmado en el que se compromete a que está nombrado el delegado de protección de menores, que tiene un protocolo de actuación ante la violencia en el deporte, tanto física como digital entre los deportistas. Incluso la propia Junta de Andalucía ha sacado unas subvenciones que permiten a los centros deportivos y de ocio implantar estas figuras y estos protocolos de actuación. Lo digo porque fíjate que una de las cosas que me ha sorprendido, porque en el momento que vimos esta comunicación que hicieron, empezamos a investigar si se había hecho en otras comunidades autónomas, ¿no? Y vamos a ver esto, se ha notificado y no hemos visto que se haya comunicado todavía, y digo, oye, pues mira, que parece que somos pioneros en algo, ¿no? Desde Andalucía. Y fíjate que eso se ha despertado, ha hecho así, ha dicho, oye, ya tú estás firmado como presidente de un club que tienes y te necesitas tener una inspección y tú no tienes eso, la sanción que te puede caer por incumplimiento de la ley es que te cierra un pequeño club deportivo que tú tengas a lo mejor con 100 chavales que juegan al fútbol y que sean menores de edad, y además es hasta los 25 años de edad, ¿no? Entonces, imagínate que ya está teniendo una repercusión en ese ámbito, el coordinador de bienestar sí está mucho más implantado, lo vivimos nosotros día a día, y el delegado ya se está poniendo la cosa seria. Pues mira, es bueno saberlo. Es que claro, estas normas se crean de ámbito estatal, pero luego la mayoría del desarrollo normativo y la dotación presupuestaria y todo, pues es de las comunidades autónomas. Entonces, claro, lleva un tiempo. Es interesante que se haga, porque además en el deporte hay muchísima violencia, o hay mucha violencia asociada al deporte. Mira, decía antes una mamá o no, un papá que había dejado de llevar a su hijo al fútbol precisamente por esto, ¿no? Porque luego lo trasladan al resto de ámbitos de su vida. Pero bueno. Y luego otra cosa que quería, vamos, por lo menos dar mi parecer, que es en cuanto a las estadísticas. Las estadísticas hay que verlas, porque yo he hablado con varias fundaciones, asociaciones que dan estadísticas sobre el acoso escolar. A mí me gusta cuando una estadística viene correcta, es decir, viene con el método de extracción de datos, el muestreo que han tenido, entre qué tipo de población han tenido ese muestreo. Es decir, me dicen cómo han elaborado la estadística. Yo cuando veo estadísticas que no están suficientemente fundamentadas con datos, y aún así, bueno, está bien como indicio, y sobre todo estas estadísticas entre diferentes países, bueno, siempre me las he tomado de cierta manera, y pasaba hace años cuando a España nos ponían en una situación de relativa poca incidencia del acoso escolar, porque decía, yo no sé si es que hay poco acoso o que no hacemos bien la estadística, y lo decía entonces. Entonces, ahora digo lo mismo pero al revés, o sea, yo no creo que estemos tan mal tampoco. Yo he estado en varios foros internacionales entre fuerzas y cuerpos de seguridad de diferentes países europeos, y, a ver, no nos podemos permitir un solo caso de acoso escolar. Yo siempre digo que un solo caso de acoso escolar es un fracaso de todos. Y ahí hemos fracasado toda la comunidad educativa y los que estamos cerca de la comunidad educativa. Entonces no hay datos buenos en cuanto a acoso escolar, no debería haberlo, punto, ya está. Y listo. Pero bueno, me creo relativamente las estadísticas, lo voy a dejar ahí por no monopolizar más. Sí, ahora ha sacado Save the Children, ha sacado un estudio que, lógicamente, Save the Children sí especifica, como bien dices, pues ese muestreo, edades, sexo, poblaciones, o sea, lo especifican todo. Y había un dato llamativo en el que decía que eran 3.000 y algo de alumnos de secundaria los que habían sido el muestreo, los que habían formado parte del muestreo, y el 47% de las niñas en esas edades declaraban, ¿no?, que en algún momento de su vida pues habían recibido pues insultos, agresiones a través de medios digitales, ¿no? Que es un dato que igual pues sí es verdad que no es una muestra muy amplia, pero bueno, dentro de la muestra pues de 3.000 y algo las chicas que declaren eso, a mí me resulta igual llamativo, ¿no? Algo que lógicamente las estadísticas como no podemos confiar en cualquiera, pero tenemos que estar analizando y muestreando todo el rato esto para saber cómo actuamos, ¿no? Y cómo prevenir, sobre todo, que yo creo que ahí está la clave, y la has repetido en muchas ocasiones, José Ramón, en la prevención y la detección temprana, para que no tengamos que tomar acción o tengamos unas consecuencias como las que vemos día a día en las noticias, ¿no?, de suicidio por ciberacoso, etcétera, ¿no? Que no lleguemos a ese punto, que tengamos las herramientas para prevenir. Yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa que es también muy importante, esta parte de la prevención que se hace, por ejemplo, con el agente tutor, con los alumnos, es sumamente importante. La parte del trabajo con los padres es otro de los pilares fundamentales para todo esto. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Uno, porque así como todos ustedes van a dar charlas a los coles, a los institutos, nosotros también vamos, y de pronto vemos, al hacer convocatorias para los padres, probablemente el 10% de la comunidad de los padres, convocado por el AMPA o convocado por el colegio,
solamente el 10% de los padres, y a veces estoy siendo optimista, van a este tipo de charlas. Y no son los que lo necesitan, realmente, porque los que van no son los que lo necesitan, son los que más necesitan. Es que esa es una problemática. Y de hecho, estamos parcialmente, o sea, los padres están parcialmente, y no quiero generalizar, pero parcialmente interesados o preocupados por esta situación. ¿Y por qué digo parcialmente? Porque de pronto como padres, al hablar ahora de los dispositivos móviles para los niños, de pronto a los padres se nos hace fácil dejarle o sea, estamos muy preocupados por lo que puede pasar, pero cuando tenemos una reunión o cuando tenemos una fiesta o cuando tenemos amigos, les damos a los niños un móvil para distraerlos. Entonces, ese es un punto. 2, muchas veces como padres les damos el teléfono, el móvil a los niños porque pensamos que los van a excluir, porque gran parte del movimiento de lo que se genera en la clase, ¿sí? Se genera en grupos de WhatsApp. Entonces, si tú le prohíbes a tu hijo que tenga un móvil, pues probablemente lo estás excluyendo. Otro de los puntos es, estamos preocupados, pero hacemos sharenting. El sharenting, el compartir fotografías de nuestros hijos. Es decir, no estamos predicando con el ejemplo, por un lado. No tenemos la información suficiente como padres, no estamos interesados en este tipo de charlas, de generación de prevención. Entonces, no somos conscientes de lo que está sucediendo, no somos conscientes de la problemática. Y por supuesto que, como todos lo sabemos, uno de los graves problemas del acoso escolar y del ciberacoso escolar es el silencio, y el silencio de la víctima, el silencio de los observadores, ¿sí? Y el silencio de los padres también, y el silencio de los profesores, es el silencio de todos, del sistema, de la misma institución. Entonces, una suma de silencios es lo que agrava esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente tratar de involucrar muchísimo más a los padres, el que los padres sean conscientes de que hay que actualizarse todo el tiempo, de que hay que estar teniendo información nueva y estar interesados realmente por lo que está sucediendo, porque los niños dentro de su silencio no acuden con los padres o con los profesores porque no saben de lo que se trata. ¿Sí? Nosotros en las escuelas, en los coles, vemos que los niños, incluso de segundo, tercero de primaria, empiezan a utilizar inteligencia artificial ahora, ¿sí? Y entonces, claro, cuando llegan al instituto, se generan casos de deepfake, como el caso de Almendralejo hace poco, que terminó en una sanción. Entonces, es parte de la prevención en conjunto y la prevención hacia el triángulo de la seguridad. Padres, profesores y alumnos. Y aquí una cosa, Jorge, que quería añadir, que me parece súper importante. Lo del sharenting me sorprende mucho cuando damos las charlas a las familias, porque nos dicen mucho, ¿no? Yo no subo fotografías a las redes sociales de mis hijos porque no tengo. Yo solo las pongo en el estado de WhatsApp. Y yo, sí, pero es que si tú no tienes bien configurado WhatsApp, el frutero que te lleva los sábados la fruta a tu casa, ¿vale? Puede capturar la imagen de tu hijo y tú has perdido el control, ¿vale? Está exponiendo sus características biométricas que se puede utilizar para 500.000 cosas. Y además, ya es que tengo miedo a hablar de la estadística, iba a decir otra, ¿no? Que esta además la dio nuestro gran amigo que todos conoceréis, Pablo Duchemin, me la comentó, que decía que el 78% del material incautado a pedófilos son fotografías que han subido sus propios padres en situaciones normales de los niños. O sea, no es una situación, lógicamente, ni con poca ropa ni nada, pues a lo mejor un niño en el parque comiéndose un helado, o a lo mejor se está bañando en una piscina, y entonces pues sí es cierto que ahí no tienen ellos la sensación de que están vulnerando la privacidad de sus hijos y no consideran que sus hijos tengan privacidad, pues son pequeños y bueno, pues yo hago con la imagen de mi hijo lo que quiera. Pero después vienen lógicamente los problemas, ¿no? De oye,
por qué está la fotografía de mi hijo aquí, o por qué le han hecho un meme, o algo que yo subo gracioso de mi hijo que me parece entrañable, lo hago porque estoy muy orgullosa de él, se puede convertir a lo mejor en hacerlo más vulnerable a que sea víctima de que le hagan un meme, un sticker en el colegio y al final pues una humillación constante. Y es una fotografía, un vídeo que han compartido sus propios padres y al final ahí cuesta. Y hablando de esas piezas clave, aquí me gustaría entrar un poquito en debate en el tema de que decía, la figura del coordinador de bienestar en Madrid parece que sí, que está muy bien implantada en los centros, etcétera. Pero ojo, cuidado con esto, porque el coordinador de bienestar lo han nombrado así, tú coordinador de bienestar, que eres el coordinador de TIC, o tú que eres el pedagogo, o tú que eres, yo qué sé, la psicóloga del colegio. Nosotros tenemos en colegio en lo que la coordinadora de bienestar es la enfermera. Que oye, que puede tener incluso relación, ¿no? Por la cercanía con los niños, por el trato que tiene, pero no tienen una formación específica y especializada, no conocen estos términos, no conocen cómo actuar en el caso, cómo detectar si hay algún niño qué signos puede detectar en un niño que pueda estar sufriendo una violencia, tanto en el entorno físico como en el entorno digital. Entonces es importante que sí, que el colegio tenga el coordinador de bienestar, está perfecto, porque es lo que exige la ley, pero que es que la ley también exige que tiene que tener una formación específica y especializada, tanto él como aquellos que colaboren o le apoyen, ¿no? Pero María Jesús, perdona, el problema principal viene porque no solo en Madrid, o sea, yo que conozco a nivel nacional, el problema viene que al final esta figura del coordinador de bienestar es un trabajo extra para este profesor, esta profesora que ha sido asignado, en la mayoría de los casos, como dices, a dedo, o que ha sido el propio profesor TIC el que se le han asignado porque tiene más conocimientos con el tema de la tecnología. Pero al final para ellos esto es un trabajo de 500 folios. O sea, es inviable el trabajo del coordinador de bienestar. O sea, debería haber una figura que únicamente se dedicara a este tipo de trabajo. Ya sea un trabajador social, me da exactamente lo mismo, un orientador, un TIC, pero evidentemente, como bien dices, con una formación en condiciones. Lo que yo me encuentro son coordinadores de bienestar que han tenido una formación máxima, en el mejor de los casos que me he encontrado, de 20 horas. De 20 horas partidas. Entonces, claro, pero todo parte de lo mismo. O sea, todo parte de lo mismo. Todo decimos de terminología, etcétera, etcétera. Al final, todo parte del mal uso de la tecnología. La tecnología, el móvil no es malo. La nueva normativa para prohibir el acceso a redes sociales, la creación de perfiles en redes sociales a menores de 16 años me parece absurda, me parece ridícula, me parece algo que le han puesto por poner, porque eso no nos va a arreglar nada. Lo que tenemos que hacer es trabajar en educar. Y para educar es la mejor forma de prevenir. ¿Qué es lo que al final están haciendo? Se están dedicando a hacer, pues como Policía Nacional, agentes tutores, o tenemos el Plan Director Policía Nacional, o yo en mi caso, que soy cibercooperante de INCIBE también desde hace 6 años. Yo empecé con INCIBE, con el tema de la comunidad de cibercooperantes o como infoacoso, o en tu caso, María Jesús, con el tema de mi huella digital. El problema principal, ¿por qué viene? Porque le estamos dando al niño un dispositivo del cual ni siquiera los padres estamos formados ni informados, pero ni nos interesa ni formarnos ni informarnos. Lo que nos interesa es que mi hijo no me dé problemas. Con lo cual, ahí le suelto el cacharro y yo me olvido. Y lo que no entendemos es que al final tú le estás dando a tu hijo un acceso a Internet y a Internet le estás dando el acceso de tu hijo, de tu menor, pero como lo estamos haciendo de nosotros que somos adultos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería formación, formación, formación y formación. Es decir, incluirlo en las curriculares de todos los centros escolares, si es algo que está ahí. El acoso escolar es un problema que tenemos a nivel nacional y no viene por la tecnología, sino viene por la falta de educación en casa en la mayoría de los casos. Así y a partir de ahí, pues vamos a ponernos a trabajar. Vale. El tema de terminología y demás, sí, yo lo veo perfecto, estupendo, pero al final no arrancamos realmente dónde está la problemática. Y la problemática la tenemos desde arriba. O sea, desde que los políticos de arriba, el día que entiendan que tenemos realmente un problema abajo, pues será cuando empecemos a solucionar algo. Oímos cifras de violencia de género constantemente. ¿Qué diferencia hay entre violencia de género y violencia a un menor? ¿Qué diferencia hay? Estamos hablando de víctimas de menores. ¿Cuántos menores llevamos que han fallecido, que se han suicidado en cuestión de un mes y medio? ¿Cuántos? Estoy seguro que vosotros lo sabéis. Sí. Pero sin embargo, lo habéis oído en los medios de comunicación,
sin embargo, sí que sale violencia de género en cuanto hay el asesinato de una mujer, por desgracia, ahí lo tenemos en los medios de comunicación y con campaña. Tolerancia cero, pero los menores no existen. Entonces, hasta que los propios mayores no nos concienciemos con esta problemática, este problema va a seguir así. Y va a seguir para generar dinero del cual hay fundaciones, asociaciones que también se benefician. Porque esto al final es un círculo vicioso. Yo tengo que ser la persona la mala, que dice aquí que nos quedan muy poco tiempo. Entonces, bueno, se ha hablado aquí de muchísimas cosas, ¿no? De la terminología, de la prevención, de si los padres están preparados o no. Ahora tú has sacado, María Jesús, a debate si la figura del coordinador del bienestar está bien, pero hasta qué punto realmente puede suplir, o sea, puede cubrir todas las necesidades, ¿no? que este problema da. Entonces, bueno, yo os quería preguntar, porque ha salido en la mesa de antes y creo que también está aquí un poco con lo que habéis comentado también de se le da un teléfono y no se quiere saber nada. Yo quería haceros dos preguntas para contestar muy brevemente, si queréis cada uno, y con esto pues damos por cerrado y ya cada uno puede decir las palabras que quiera. Yo os quería preguntar, porque ha salido antes, si creéis que el control parental puede ayudar en cierta medida, lo del control parental, a todos estos temas, y luego si creéis que realmente el entorno digital ha aumentado también la violencia entre menores. Algo muy pequeño para que se quede aquí con vuestra visión profesional, y también podéis añadir algunas palabras si queréis para concluir ya esta mesa. Entonces, quien quiera levantar la mano puede empezar. Venga, José Ramón, dale tú, porque yo como empiece ya me tenéis aquí, nos vamos a las 8:30. Pues empiezo yo, sí, tampoco. A ver, con todo lo que has comentado del móvil y tal, a ver, los controles parentales están muy bien para estimular la imaginación de los chavales, les desarrolla mucho sus habilidades tecnológicas para saltárselo, con lo cual está bien, tiene una vertiente positiva. Yo creo que, bueno, es interesante, ayuda a los chavales a desarrollar mucho sus capacidades, ¿no? A ver, el mayor control parental es el límite de tiempo, es el límite de uso. Yo soy partidario de que los móviles, los chavales, por lo menos no los tengan hasta que lleguen al instituto, y que mientras tanto utilicen los móviles de los padres, y siempre con supervisión por parte de padres y madres y de límite horario. Enlazando con esto, la gran asignatura pendiente en todo esto es llegar a padres y madres. A nosotros también nos cuesta un montón. Suscribo plenamente, por supuesto, Carlos, yo creo que todo lo que has dicho, en todos los demás ámbitos también, y en el tema de papás y mamás tenemos que conseguir llegar a ellos, porque no son conscientes del tipo de herramienta que dan los chavales, no son conscientes de la responsabilidad en la que incurren, no son conscientes absolutamente de nada, no, pero de muchas cosas las desconocen. No saben lo que pueden y lo que no pueden hacer, no saben si pueden mirar un móvil de sus hijos, no saben si tienen que saber las claves. O sea, a mí me hacen unas preguntas que se me caen las manos a los pies. Y el problema es que cuando quiere ejercer ese control parental, lo ejerce a los 15, 16 años, y ya tenemos el problema de la violencia filoparental. Porque claro, un chaval, una chica que lleva 8 años de su vida, que encima es la mitad de su vida haciendo lo que le da la gana con el móvil, de repente le vas a poner una serie de límites, y ¿qué hace? Pues suelta guantazo a la más. Claro. No lo justifico, pero es parte de un proceso, por lo cual los controles hay que ponerlos pronto. En cuanto que sea del móvil, hay que dar unas instrucciones de uso, y sea un chico o una chica, le das el móvil con instrucciones de uso, lo más fácil es que lo mantenga hasta la edad adulta. Entonces ahí es donde hay que poner los controles. Y sobre todo educar. Yo no soy partidario, por supuesto, de programas espía, ni de control de este tipo de cosas que algunos instalan, de ver dónde se mete el niño, dónde deja de estar. Bueno, la ubicación en un espacio en determinadas edades, bueno, podría tener, eso ya es una cuestión de cada uno. Pero el control parental, bueno, hasta cierto punto, de todas formas, es una cuestión de la educación que cada uno quiera dar a sus hijos. ¿Y me habías comentado alguna otra cosa más? Bueno, tampoco, porque yo creo que ya llevo mucho rato y si nos pasamos de tiempo. Lo único, hay que llegar a los padres y a las madres. Yo creo que en todo esto a los chavales llegamos, los centros están bastante sensibilizados. Cada vez se habla más de acoso escolar. Yo también hago ese paralelismo con la violencia de género. Muchas veces digo que mal comparado, pero que el acoso escolar se tiene que hablar. Yo creo que uno de los grandes triunfos que hemos tenido últimamente ha sido que se habla del acoso escolar. Yo cuando entré a estos temas, ningún centro tenía acoso escolar, eso no se daba en sus centros porque eso no era. Y ahora hoy en día, y con este programa que hemos desarrollado, nos llaman los centros a nosotros para que vayamos a hablar de acoso escolar. Yo creo que estamos progresando. Soy de ese tipo de personas que ven el vaso medio lleno. Aún así, nos queda muchísimo que hacer, mucho que desarrollar, y ya está. Yo rápidamente lo que diría es que la violencia digital entre menores
no solamente es un reflejo de la violencia tradicional, ¿no? Es una nueva dimensión de violencia. Hay códigos propios, tiene formas específicas y con consecuencias que son muy reales. A veces por pensar que está en Internet, se parece que no hay realmente una consecuencia real, pero la hay. De pronto las consecuencias psicológicas en la violencia digital, en el ciberacoso escolar, son muy graves. Eso es uno de los puntos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que escuchar más, hay que juzgar menos. Eso de pronto con los padres, porque a veces creemos que quitando la tecnología se soluciona el problema. Hay que formarnos más también, hay que estar presentes con nuestros hijos y hay que reconocer sobre todo que el entorno digital también es un entorno educativo y esto es muy importante. No hay que satanizar Internet. Yo no soy partidario ni de satanizar Internet ni de satanizar los móviles, ni mucho menos, pero es como la calle. En la calle hay riesgos y dejamos salir a nuestros hijos, pero les decimos cuáles son los riesgos. Hay que educarlos, hay que decirles dónde sí, dónde no. El problema es que muchas veces no sabemos como padres, como profesores, dónde sí o dónde no. Y entonces ese es el problema. Y en cuanto a la parte de los controles parentales, yo creo que la violencia digital no se combate solo con filtros o con bloqueos, sino se combate y se previene con acompañamiento, con empatía, con educación y con una responsabilidad compartida. Estupendo. Yo me gustaría, efectivamente, suscribo todas las palabras que han dicho los compañeros del control parental. Sin una mediación y sin un acompañamiento, lo que estamos haciendo es convertirnos en el enemigo de nuestro hijo en vez de en su aliado, que es lo que queremos que como nos vea, ¿no? Cuando les surja algo, les surge un problema, confíen en nosotros para venir, pero si nosotros andamos poniendo controles en los que no explicamos el por qué ponemos esos controles y le hacemos entender al niño que lo que estamos haciendo es tratar de cuidarlos, etcétera. Es como antes el ejemplo que ponían por ahí de, le damos por los 9 años en la comunión, le damos el teléfono móvil, pero a ninguno de ellos se le ocurriría dejarle su coche que lo cogiera antes de los 18 años y que tuviera carnet, pero sin embargo estamos dando un móvil con 9 años, con un vehículo que le puede hacer tener mucho más accidentes, ¿vale?, que si se montara en el coche y le diera para adelante, que no va a poder el niño ni avanzarlo, ¿vale?, sin unos conocimientos previos. Le estamos dando un móvil en el que no le hemos dicho, oye, no le hemos puesto unas normas, ¿no? Nosotros siempre hacemos la analogía que para ayudar a los padres y darle recursos y acompañarle, decirle, oye, esto al final, la forma de relacionarnos, ya lo decían en la otra mesa, ha cambiado, tanto de los menores como de los adultos. La tecnología, no tenemos que demonizar la tecnología, sino el uso que se le da a la tecnología. Podríamos demonizar millones de cosas. Yo puedo con el cuchillo hacer la mejor receta del mundo, también puedo matar a alguien, ¿sabes? Entonces es la educación de cómo se usan las cosas, y si pones, lógicamente, una mediación con un control parental, pero que se explique el porqué de ese control parental al niño, ¿no? Oye, que muchas veces no hablamos con ellos porque nos creemos que no nos van a escuchar, y la analogía que nosotros hacemos es los mismos valores éticos y morales que tú le inculcas a tu hijo en tus conversaciones. Oye, no se pega, no se insulta, no se falta respeto, se cede el paso a una persona mayor, es lo mismo trasladado a la era digital, ni más ni menos, no nos quita más tiempo. Es lo mismo, lo que pasa es que ellos se sienten abrumados por los avances tecnológicos que hay, y sí es cierto que necesitan, pues, desde los propios centros educativos o de formaciones, instituciones, etcétera, que le acompañen y decir, oye, pues ha salido una nueva red social, que los peligros que tiene son muy simplificado, ¿no? Necesitan una actualización rápida y no tenerse que averiguar tal cual. Otra de las cosas que ellos, por ejemplo, no conocen, y hablando de los términos que comentaba Jorge, es que ellos muchas veces se comunican también los adolescentes a través de hashtags que nosotros sabemos, porque nos dedicamos a esto, que nos advierten de un riesgo, porque los hemos analizado, los hemos estudiado, hemos preguntado a los adolescentes a través de encuestas que hemos hecho, etcétera, y que suponen un riesgo y que los padres no son conscientes de ello, y pueden ver que sus interacciones con los amigos son interacciones con hashtags que no suponen a lo mejor para ellos nada llamativo. Y ahí tienes la clave, ¿no? El entender, acompañar, escuchar
interesarte tú de lo que le interesa a tu hijo. ¿Qué le llama la atención de la tecnología? ¿Para qué usa la tecnología? Y cuando yo utilice la tecnología como madre o como adulto responsable para una cosa que a mí me da un beneficio, ya sea un aprendizaje, sea pasar un buen rato de ocio, interactuar con personas, compartirlo con él. A mí no me apetece, yo tengo un hijo de 11 años, a mí no me apetece cada vez que me llaman y me dicen, mamá, en el Fortnite he conseguido 3.000 pavos. Yo tengo ganas de escuchar 3.000, pues si no mi mente piensa, si no lo escuchas ahora lo que te está contando, no pretendas después que te venga a contar lo que le está ocurriendo en otra situación. Está intentando compartir el uso que le da la tecnología, un uso que sabe que es supervisado por ti y te está dando la confianza. Entonces, lo que no podemos es decir eso, toma el niño el móvil, no, mi hijo no tiene redes sociales, les dejo las mías, peor, que hemos visto a niñas con 6 años utilizando el TikTok de la madre. Peor, si es que el TikTok de la madre no tiene ningún tipo de filtro. Entonces, al final es... Bueno, yo aquí es que me podría seguir enrollando. Entonces, eso, el control parental. Y lo otro que has dicho de si es la tecnología quizá un medio más para incrementar esa violencia, yo creo que como cualquier cosa, yo creo que al final es la sensación de anonimato, que todo está relacionado con la falta de formación, que bien decía Carlos antes. Con esa falta de formación, los menores tienen una sensación de anonimato, que se creen que esto es, como se dice aquí en Sevilla, jauja, y pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Y bueno, pues tú tienes una responsabilidad tanto en el entorno físico como en el entorno digital, pero si nadie se las ha contado, pues ellos se creen que es anónimo y se lo explicamos, oye, que cuando tú te creas un perfil falso de otra persona o te creas un perfil en el que tú no pones nada que te identifique a ti, se puede averiguar rápidamente. Hay personas especialistas que pueden determinar quién hay detrás de ese perfil. O sea, que no te creas que porque no hayas puesto ningún dato tuyo no te van a pillar y puedes hacer lo que te dé la gana, que esto no es una jungla, ¿vale? Entonces, pues eso. Y ya por último, para cerrar, invito a los centros educativos, a los profesionales que estén aquí de centros educativos, que si quieren conocer información sobre la formación del coordinador de bienestar que nosotros impartimos y que está certificada y además bonificada, es decir, que bonificada con créditos Fundae, que se puede bonificar, que nos consulten y nos pregunten, porque ahí sí que nosotros hacemos mucha énfasis en toda la parte de protección digital, que es donde lamentablemente estamos teniendo más casos a día de hoy, más que en el entorno físico, ¿no? Así que les invito, voy a dejar por aquí la página de mihuelladigital.es para que nos sigan. Y ya me callo ya. Carlos, ¿te gustaría añadir algo, por favor? Yo es que además he hecho la formación que dice María Jesús y puedo certificar que para un centro educativo le viene de perlas, como ayuda sobre todo para trabajar la prevención y luego sobre todo para tratar los casos que les lleguen de ciberbullying, de ciberacoso, de daños digitales, ¿vale? De incidentes digitales. Si la tecnología ha hecho más daño o causa más daño, pues como decía María Jesús, se escudan en el falso anonimato. Entonces, evidentemente, hace más daño. Yo por estadísticas no me fío. Yo soy como Jorge, o sea, como José. Yo tengo que ver. Yo me fío de las que me manda el Ministerio de Interior cuando las solicito. Pues yo para la acoso escolar la solicito a INE. INE, evidentemente, yo llevo meses pidiendo estadísticas y no te las da. Entonces, yo me fío de lo que me manda el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior lo que nos ha dicho es que en 2024 se han ejercido más de cerca de 350.000 ciberdelitos, de los cuales casi un 9% ya ha tenido como referencia a menores. Y dentro de esos menores, pues todas las incidencias de las que hemos hablado anteriormente, claro que sí. Entonces, ¿por qué hace más daño la tecnología? Porque es 24 horas, los 365 días del año, o cuando es bisiesto, los 366. Ahí sí que tenemos un problema. Porque al final el acoso escolar acaba cuando el muchacho llega a casa. Pero ya con una tecnología, ya esto no es así. Ya estás en red permanentemente. Entonces, no sé si más daño, pero sí es un daño más persistente y sobre todo, mentalmente, ahí tenemos ahora mismo los hospitales, cómo están. O sea, las unidades de psiquiatría y de psicología de los hospitales, yo hablo por Madrid o por Castilla y León, que las conozco, están a tope de consultas. Luego tenemos la ciberadicción, porque al final esto es otro problema que tiene la tecnología. Pero ¿de quién es el problema? De los padres. Vuelvo a repetir lo mismo. El problema parte siempre de los padres. Somos el foco principal que creamos el problema a nuestros menores. Entonces, hasta que los padres no entendamos cuál es el problema y qué es lo que les estamos dando a nuestros hijos y les eduquemos y sepamos educar a nuestros hijos en empatía, en respeto, en asertividad, pues esto evidentemente no tiene forma de que vaya a acabar de ninguna forma.
Luego, en cuanto, claro, los chavales, claro que crean códigos, pero crean códigos para evitar a los padres, para evitar que sus padres les pillen. Control parental, pues como decía José, como acompañamiento, porque no sirve para mucho más. Entonces, el control parental muchos padres lo ponen como excusa, decir, no, si yo le he puesto control parental, sé dónde está, sé dónde no está, pero no me preocupo de nada más. Me importa una mierda si mi hijo hace lo que hace o accede a la red que sea, me da exactamente lo mismo. Porque el control parental los muchachos se lo saltan, porque para eso está Google. Es decir, al igual que aprenden a hackearte cualquier juego, a coger herramientas, pues te lo hacen con los móviles, si te lo hacen a diario. ¿Vale? Entonces, control parental puede ser cuando están iniciando en la tecnología como ayuda, pero siempre con el acompañamiento de los padres. Edad. A ver, los padres somos conocedores de lo que es la cabeza que tiene nuestro hijo y somos conscientes de hasta dónde pueden llegar o hasta dónde no. Entonces, darle un dispositivo móvil, pues, querido papá, esto no te venía con el manual, pero tienes que aprender a decir, ostras, ¿mi hijo está preparado para recibir algo como esto? Sí, no. Pues tendremos que apechugar con ello, ¿no? Y luego, por finalizar, al final, a mí me preocupa sobre todo que no haya ya una educación, como decía antes, ya en los centros escolares y que al final nos tengamos que apoyar entre otras entidades en la gente de uniforme para formar y para que con el uniforme parece que lo que queremos o pretendemos es poner una etiqueta y decir, ojo, que si no van a venir estos señores, cuando es todo lo contrario. Si vienen es porque van a apoyar, porque van a formar, porque van a informar y porque van a trabajar la prevención. Entonces, bueno, por ese lado, el trabajo que realizan, de verdad, es inconmensurable. Y al final, mira, hay una frase con la que yo siempre acabo en todas mis jornadas y donde acudo, ¿no? Y es que, al final, educar en el respeto y la tolerancia es prevenir la violencia, es combatir la violencia. Y esta frase no es mía. O sea, fijaros, esta frase ya le dijo a alguien que nació en 1706 que se llamaba Benjamin Franklin. O sea, fijaros si tenemos que acudir a la historia para aprender y para enfocarlo en lo que es en el ahora, en el presente y en el futuro. Bueno, pues una frase muy bonita para concluir estas jornadas, la verdad. Os quería, bueno, ya se nos ha pasado, nos hemos pasado unos minutillos de nada del tiempo, pero nada, agradeceros mucho vuestra participación, todo vuestro conocimiento. Evidentemente se podría aquí tratar muchos otros temas. Esto son pequeñas píldoras que se ponen sobre la mesa. Estáis viendo los diferentes profesionales del sector y nada, invitaros, ojalá estéis el año que viene en las próximas Ciberconecta y bueno, estas continúan mañana en Barajas, entonces os invitamos a que vengáis y que participéis pues con las familias en la prevención, en la formación y con los menores que asistirán. Y nada, yo no tengo nada más que decir, simplemente daros las gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un año más.